Bienvenidos al segmento de la pregunta de la semana. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. ¿Por qué Canaán fue llamada tierra de leche y miel? Esta es la pregunta que hoy voy a contestar. Gracias a todos los que nos envían sus inquietudes y dudas acerca de temas de la Biblia para poder realizar un segmento tan importante como este en donde aprendemos mucho acerca de la palabra del Señor. Quédese por favor hasta el final para que pueda tener un panorama completo de este tema tan interesante. Por favor, comparta esta enseñanza y así podemos alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ustedes recordarán, amados hermanos, la frase es una tierra que fluye leche y miel. Eso está en Deuteronomio 26:9. El contexto nos habla de Canaán, la tierra prometida por Dios a los israelitas según el pacto hecho con Abraham. Voy a leerles algunos versículos para ubicarnos en el contexto. Deuteronomio capítulo 26, versos del 1 al 4, que leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Bien, todo este capítulo 26 nos describe el mandato de Dios para Israel como pueblo escogido de ofrecer las primicias y el diezmo de los frutos de la tierra, básicamente con el propósito de que recordaran que fueron liberados de la esclavitud de Egipto para que pudieran entrar a una tierra de abundancia, y debían también reconocer a Dios como el dueño de todo y ofrecerle sacrificios y ofrendas en agradecimiento y en obediencia a sus mandamientos. En este capítulo, dos veces se repite esta frase, que fluye leche y miel. Por ejemplo, el verso 9 nos dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Además, el versículo 15 nos habla de este mismo asunto. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Si leemos todo el capítulo completo, asunto que les recomiendo hacer, nos daremos cuenta de que es un recordatorio de cómo Dios lo liberó de la esclavitud, cómo cumplió su promesa de darles la tierra de abundancia, pero además les dio leyes y mandamientos a cumplir. No solo debían ofrecer las primicias y los diezmos de los frutos, además era obligatorio ocuparse de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y de los pobres, mostrando el Señor que su amor se expresaba junto con la ayuda al prójimo y que no se podía separar una cosa de la otra, cumpliendo así el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Quiero leerles también los versos 16 al 19 de este mismo capítulo. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho. Esto a nivel general representa las demandas de Dios hacia Israel de obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Entonces el Señor prometió bendecir al pueblo, pero también su tierra, a la que llamó tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué significa esta frase?
¿Debemos entenderla de manera simbólica o de verdad era así de fértil en el plano físico? Miremos algunos textos que nos muestran más información sobre el origen de los cananeos. Esto para comprender cómo era esa tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Génesis 10, 15 al 19 describe el origen de los cananeos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboín hasta Laza. Recordemos, amados hermanos, que Canaán era hijo de Can, era nieto de Noé, y los cananeos se dispersaron, y por cierto están relacionados con al menos 11 pueblos que habitaban Fenicia, Siria y también Palestina. Este término puede significar mercaderes o comerciantes, aunque tradicionalmente se ha relacionado con tinte color púrpura, obviamente una clara alusión al principal producto comercial de la región. Algunos otros estudiosos de la Biblia sugieren que Canaán significa bajo o plano en relación con la costa mediterránea al norte de Filistea. En la actualidad, Canaán comprende parte del territorio de Israel y también del Líbano. Ellos, según las escrituras, ocupaban la región costera, los valles y las llanuras del oeste palestino y el valle del Jordán, que como sabemos es una tierra extremadamente fértil. Los puertos más importantes de Canaán eran Tiro y Sidón, ubicados actualmente en el Líbano. Los barcos de estas regiones transportaban madera de cedro, vino y también tinte púrpura. Llegaban a Canaán barcos con lino de Egipto y artesanía griega. Y además, eh, el pueblo de Biblos era muy importante porque desde allí se exportaba el papiro. En la época de Salomón también, a manera histórica, la artesanía cananea y fenicia tenía tanta fama que del Líbano se envió madera para la construcción del templo de Jerusalén y desde Tiro enviaron eh, mano de obra calificada para la construcción del templo. Algunas veces en la Biblia se designan los amorreos en vez de los cananeos. Sin embargo, debemos recordar que estos primeros ya estaban en la lista de Génesis 10 que leí anteriormente, por lo que al final no hay ninguna contradicción. A veces se ve como una sola región y a veces como parte de un pueblo de toda esa región. Por ejemplo, Josué 24:18 designa a los amorreos como parte de la conquista de Canaán. Dice así, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que también Abraham había llegado a Canaán, pero no ocupa esa tierra porque los amorreos todavía no habían llegado al colmo de la maldad. Así lo describe el libro de Génesis en el capítulo 15 y el verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. De hecho, se ha comprobado que los cananeos ya estaban establecidos en Palestina a lo menos por el año 2000 antes de Cristo. Por aquellos tiempos, Canaán estaba dividida en una serie de ciudades estatales y de hecho formaba parte del imperio babilónico bajo la dinastía de Ur. Pues bien, con esta información en mente, podemos concluir, mis amados hermanos, que Canaán era una tierra muy fértil y que su designación como tierra que fluye leche y miel era simbólica. Por otro lado, aunque fue la tierra que Dios les prometió a los israelitas, debían conquistarla porque sus habitantes tenían una cultura distinta, tenían otras tradiciones y también en materia de religión que contrastaba con la adoración única al Dios verdadero, por lo que muchas veces el Señor tuvo que advertirles que no adoptaran las costumbres y la religión de los cananeos, ni siquiera debían emparentar con ellos o hacer alianzas. Y la historia nos deja ver las consecuencias de estos actos de desobediencia de Israel
hacia los mandamientos del Señor, que evidentemente no quedaron sin castigo. Por otro lado, ustedes también recordarán que Dios le dio la orden a Moisés que enviara 2 espías a reconocer la tierra de Canaán. Por ejemplo, en Números capítulo 13, del verso 1 al 3, nos dice un poco acerca de esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió del desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ya los versos 17 al 20 de este mismo capítulo 13 de Números nos registra cuál fue la orden directa de Moisés a los príncipes de Israel escogidos para esta misión. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ya los versos 23 al 24 nos describe la abundancia de esta tierra, porque ellos trajeron frutos, tal como se lo pidió Moisés y como lo había ordenado el Señor. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, que significa racimos, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Imagínense el tamaño y el peso de este racimo que tenían que transportarlo entre 2 hombres, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Si recordamos la historia, 10 de los espías reconocieron que la tierra era buena, pero que sus habitantes eran gigantes y tenían muchas fortificaciones, lo cual impedía su conquista. Y otros 2 espías trajeron un informe positivo sobre la tierra de Canaán, la cual denominaron una vez más, según el verso 27, tierra que fluye leche y miel, dando a entender su fertilidad y su abundancia. Así es que esta descripción poética de la tierra de Canaán subraya la fertilidad del suelo y la abundancia que le esperaba al pueblo de Israel. La referencia a la leche sugiere, dicen algunos, una tierra con amplios pastizales para el ganado, y la mención de la miel apuntaba a vastas zonas productivas donde las abejas encontraban abundante néctar. Es cierto, por otro lado, que en Israel existen zonas áridas, desérticas, pero eso no contradice el hecho de que en general es una tierra que fluye leche y miel. Muchas regiones de Israel son altamente fértiles y producen gran variedad de frutas y verduras. Al norte se encuentra la antigua Mesopotamia, que es denominada la media luna fértil, cuyo nombre mismo indica su riqueza agrícola. La Biblia también registra épocas de sequía y hambre en Israel, pero estas se debieron al juicio de Dios sobre la desobediencia de Israel. Así es que la descripción de la tierra prometida como una tierra que mana leche y miel es una manera poética y gráfica de resaltar la fertilidad y la abundancia. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujo a una tierra próspera, una tierra de libertad, de bendición y de gracia del Señor. Así que de esta manera concluyo la respuesta a la pregunta de esta semana. Por favor, coméntenos qué le ha parecido el tema, cuál versículo bíblico le llamó más la atención y cuál es, según su opinión, la reflexión final para esta semana en la que todos podemos meditar. Suscríbase para que reciba más enseñanzas bíblicas como esta y una variedad de programas creados para ayudarle en su crecimiento espiritual. Me despido, soy el pastor Sergio López. Les envío muchos saludos y muchas bendiciones desde Costa Rica. Les espero el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, en un programa similar a este. Gracias a todos por escucharnos y que el Señor Todopoderoso les bendiga hoy y siempre.